Para comenzar, hicimos el análisis de la posición financiera de Pomalca respecto a su competidora y a la industria. Entonces, primero tenemos a la liquidez, la cual evalúa la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones, es decir, nos dice qué tan bien puede una empresa convertir sus activos en efectivo para pagar sus deudas a corto plazo. Bueno, como primer punto comparamos los ratios de liquidez de Pomalca, los cuales ya habíamos calculado previamente con su competidora, que es la empresa agroindustrial Laredo, para la cual utilizamos los datos de sus estados financieros del año 2023. Entonces, con esta información se realizó una tabla que compara los ratios de ambas empresas y como se ve, para la liquidez general, Pomalca tiene un ratio de 1.03, lo que indica que la empresa apenas puede cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, dejándola en una situación financiera ajustada. Mientras que al compararlo con Laredo, este tiene un ratio mayor de 1.22, lo que indica una mejor capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo comparado con Pomalca. Bueno, esta diferencia puede deberse a una gestión más eficiente de los activos corrientes de Laredo, lo que les otorga una mayor flexibilidad financiera. Para el ratio de capital de trabajo, Pomalca tiene un capital de 4.374.098 soles y esto representa la cantidad disponible que se tiene para las operaciones diarias luego de pagar sus deudas inmediatas. A comparación, Laredo tiene un capital de 22.649.000 soles, el cual es mucho mayor que el de Pomalca y esto genera posiblemente una mejor eficiencia operativa y se debe también a una gestión más eficaz de recursos corrientes por parte de Laredo. Continuando con la prueba ácida, Pomalca presenta un ratio de 0.85, lo que indica una capacidad limitada para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos más líquidos, excluyendo inventarios, ¿no? Y en comparación, Laredo tiene un ratio de 0.98, lo cual es ligeramente superior al de Pomalca y esto sugiere que Laredo está en una mejor posición para pagar sus pasivos inmediatos, lo que podría ser resultado de una gestión más eficiente de sus inventarios y activos líquidos. Por último, respecto al capital de trabajo neto, el porcentaje de Pomalca es del 2.01%, lo que muestra una cantidad moderada de liquidez en relación con sus ventas. Por otro lado, Laredo tiene un valor del 5.32%, el cual es notablemente mayor al de Pomalca, y esto demuestra que Laredo tiene una gestión más eficiente de sus recursos operativos en relación con sus ingresos por ventas, posiblemente debido a estrategias comerciales más eficientes y una mejor administración de sus activos y pasivos corrientes. Bueno, como segundo punto comparamos los mismos ratios de liquidez de Pomalca, pero ahora con respecto a la industria. Y para este caso, con industria nos referimos a la empresa conglomerada Agroindustrias IB, para la cual igualmente se calcularon sus ratios del año 2023 en base a sus estados financieros. Y bueno, empezando con el análisis y como se ve en el cuadro, la liquidez general de Pomalca, como ya sabemos, es de 1.03, mientras que la de la industria es mayor ya que tiene un valor de 1.21, lo que indica una mayor fortaleza financiera a nivel sectorial y esto a su vez sugiere una gestión más eficiente de los activos corrientes en la industria, permitiendo una mayor capacidad para afrontar las obligaciones a corto plazo. Respecto al capital de trabajo, el ratio calculado para la industria es significativamente superior comparado con el de Pomalca, con una diferencia de 14 millones de soles aproximadamente, y esta diferencia evidencia una mayor solidez financiera en las empresas del sector, ya que parecen manejar sus operaciones con mayor destreza y asumir menos riesgos financieros asociados a la deuda a corto plazo, lo que contribuye a su estabilidad financiera a largo plazo. Continuando con el ratio de prueba ácida, Pomalca tiene un valor de 0.85, el cual es ligeramente mayor y muy similar al de la industria, ya que este es de 0.81, y esta similitud sugiere que tanto Pomalca como las empresas del sector enfrentan desafíos similares en la gestión de sus activos líquidos. Aunque Pomalca muestra una ligera ventaja, lo que podría indicar una gestión ligeramente más efectiva de sus recursos disponibles. Por último, respecto al capital de trabajo neto, la industria tiene un porcentaje mucho más elevado comparado con Pomalca, como se observa, ya que la industria tiene un valor del 8.49% y Pomalca, en este caso la empresa, tiene un valor del
2.01%. Y este mayor porcentaje sugiere que las empresas del sector tienen una gestión más efectiva de sus recursos operativos, logrando convertir una mayor proporción de sus ingresos en ganancias. Y esto se puede deber a estrategias comerciales más eficaces y también a una mejor administración. Los ratios de endeudamiento son cruciales porque brindan una comprensión detallada de lo que es la estructura financiera de una empresa y la capacidad que tiene para que manejen sus deudas. Y esta información es importante para inversionistas, acreedores, gerentes. Bueno, para realizar el análisis de los ratios de solvencia de Pomalca en comparación con Laredo, primero se tuvo que hallar los ratios de deuda más relevantes de la empresa Laredo. Para esto usamos los datos de los estados financieros del año 2023 y hallamos los ratios de deuda patrimonio, deuda total activos y multiplicador de capital que se pueden visualizar en el primer cuadro. Bueno, con respecto al segundo cuadro, tenemos la tabla comparativa entre ambas empresas. Hagamos un breve análisis de cada una. Con respecto a lo que es el ratio de deuda patrimonio, podemos ver que Pumalca tiene un ratio de 0.98, lo que indica que esta empresa está financiada casi en igual medida por lo que es deuda y por lo que es capital de los accionistas. Entonces, esto sugiere un alto nivel de apalancamiento y un mayor riesgo financiero, ya que una proporción significativa de los recursos está viniendo de obligaciones financieras. Entonces, por otro lado, Laredo tiene un ratio de 0.54, entonces muestra una dependencia mucho menor de la deuda en comparación a lo que es Pumalca, ¿no? Es posible que esta diferencia se deba a temas de estrategias de financiamiento, en donde Pumalca puede estar utilizando una postura más agresiva para que pueda financiar su crecimiento, mientras que Laredo una estructura de capital más conservadora, más equilibradora, más segura. Con respecto al ratio de deuda total de activos, vemos que Pomalca tiene 0.5, lo que significa que la mitad de su activo está financiado con deuda. Entonces, hay una dependencia significativa del financiamiento externo. Esto puede ser más costos y más riesgos. En cambio, el Laredo tiene 0.35, entonces tiene una menor proporción de activos que se financian con deuda, lo que sugiere una posición más sólida y menos riesgo de lo que es insolvencia. Y bueno, ¿a qué se puede deber esta diferencia de que cómo, cómo están las políticas, las regulaciones internas del manejo de deuda y también la capacidad que tienen las empresas para que obtengan financiamiento interno a través de sus operaciones? Y bueno, con respecto al último, es el último ratio multiplicador de capital. Vemos que Pumalca tiene 1.98, indica que por cada unidad de patrimonio la empresa posee casi dos unidades de activos. Entonces tiene un alto nivel de apalancamiento y una mayor utilización de deuda para que aumente su base de activos. En cambio, Laredo tiene 1.54, indica una menor dependencia de deuda y un uso más moderado del apalancamiento financiero. Los análisis de los ratios de solvencia de Pomalca, pero ahora en comparación de lo que es la industria. Antes de esto tenemos que dejar en claro de que se utilizaron datos de los estados financieros del conglomerado de empresas agroindustrias A y B del año 2023, el cual se va a usar como referencia respecto al sector agroindustrial peruano. Con esto hallamos los ratios relevantes de deuda de patrimonio, deuda total de activos, multiplicador de capital y pudimos crear la tabla comparativa entre la empresa Pomalca y la industria. Hablemos un poco de los análisis. Con respecto a la deuda patrimonio, sabemos de que Pumalca tiene un valor de 0.98, que significa que la empresa está financiada casi en igual medida por deuda y por capital de accionistas. En cambio, la industria presenta un ratio de 0.56, lo que refleja una estructura de capital más conservadora, con menor dependencia de lo que es la deuda. Entonces, entendemos de que Pumalca se va por la estrategia de financiamiento más agresiva, ¿no? Mayor crecimiento, pero mayor riesgo. En cambio, el sector, como tal, prefiere una combinación más equilibrada en lo que es deuda, patrimonio, para que minimice sus riesgos financieros y esto explica la diferencia. Con respecto a lo que es deuda total activo, entendemos de que Pumalca es de 0.5, significa de que la mitad de sus activos está financiada por deuda. En cambio, el sector tiene un valor de 0.36, sugiere que tiene una menor proporción de activos que esté financiado por deuda, lo que nos indica una posición más sólida y un menor riesgo de insolvencia. Entendemos de que las políticas internas del manejo de Pumalca y su mayor decisión a utilizar lo que es la deuda como herramienta de financiamiento en comparación con lo que es el sector, que tiene un enfoque más conservador y sostenible en términos de endeudamiento, puede ser el causante de esta diferencia. Finalmente, con respecto al multiplicador de capital, sabemos de que Pumalca tiene 1.98, indica que por cada unidad de patrimonio la empresa posee casi dos de activos. En cambio, en la industria refleja una menor dependencia de deuda y un uso más moderado de apalancamiento financiero, lo que se visualiza en el valor de 1.56. Entonces, Pumalca, como mencionamos, puede estar buscando maximizar sus activos, su potencial de crecimiento a través de mayor uso de deuda, mientras que la industria como tal prefiere mantener una estructura de activos que sea menos apalancada para que asegure una mayor estabilidad financiera y una menor exposición al riesgo, ¿no?, de fluctuaciones del mercado y otras consecuencias, lo que explica esta diferencia. A continuación se presentará el análisis de los ratios de rentabilidad de la empresa agroindustrial Pomalca con la empresa agroindustrial Laredo.
Los datos y ratios utilizados en este análisis fueron obtenidos de la página web de Investing, una fuente de información financiera y de mercado. Como se puede apreciar en la tabla izquierda, en el 2023 la empresa Pomalca tuvo un margen bruto de 34.04%, lo que indica una alta eficiencia en la producción y en la fijación de precios de sus productos. Por el otro lado, la empresa Laredo tuvo un margen bruto del 24.1%, sugiriendo que sus costos de producción fueron relativamente más altos o que sus precios de venta fueron menores en comparación con Pomalca. En el margen neto se puede ver que Pomalca tuvo un 8.97%, mostrando una rentabilidad adecuada después de todos los gastos operativos, financieros e impuestos. Por otro lado, Laredo logró un margen neto del 10.67%, lo que refleja una mayor eficiencia en la gestión de costos y una capacidad superior para convertir los ingresos en beneficios netos. El ROA de Pomalca fue del 1.6%, indicando una menor eficiencia en la utilización de sus activos para generar beneficios, que como Laredo se puede ver que tiene un 5.22%, que demostró una mayor capacidad para analizar sus activos, bueno, utilizar sus activos de manera eficiente. En el ROE se presentó que para Pomalca tiene un 4.84%, lo que sugiere una utilización menos eficiente del capital de los accionistas en contraste de Laredo, que tuvo un 7.78%, reflejando una gestión más efectiva del patrimonio de sus accionistas y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de su capital aportado. El ROI de Pomalca fue de 3.15%, indicando un menor retorno de las inversiones, y Laredo con 8.45% mostró una mayor eficiencia en la utilización de los fondos invertidos. A continuación se le presentará el análisis de los ratios de rentabilidad de Pomalca en comparación de los de la industria. Estos datos también fueron sacados de la página web de Investing. Como se puede ver en el cuadro de resumen, el margen neto, bueno, el margen bruto de Pomalcat es del 34.04%, superior al margen bruto promedio de la industria, que es del 32.9%. Esto sugiere que Pomalca indica una mayor eficiencia en la producción y una mejor capacidad para gestionar los costos directos de los bienes que produce. En el margen neto podemos ver que Pomalca tiene un 8.97%, inferior al promedio de la industria, que se sitúa en el 10.4%. Este menor margen neto nos sugiere que tal vez enfrenta mayores costos operativos, financieros o fiscales que afectan su rentabilidad final. El, el ROA de Pomalca fue del 1.6%, considerablemente menor que el 3.8% de la industria. Eh, Tal vez Pomalca no está utilizando sus activos de manera tan eficiente como la media del sector para generar beneficios. Dentro del ROE se puede ver que Pomalca tiene un 4.84%, mientras que la industria registró un promedio del 6.02%. Este menor ROE de Pomalca indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital de accionistas. Eh, y bueno, con el ROI se puede ver que Pomalca tiene 3.15% y comparado con el 6.52% de la industria, se puede ver que es menor. Y bueno, Pomalca está obteniendo un retorno sobre sus inversiones significativamente menor que el promedio del sector. La diferencia puede ser que las inversiones de Pomalca no están generando rendimientos tan altos como las de sus competidores, lo que podría deberse a decisiones de inversión menos efectivas o una menor capacidad para obtener ganancias elevadas a partir de los fondos invertidos. El análisis de acciones. Bueno, como se muestra la entrada de las acciones en los últimos 5 años, desde 2020 al 2024, de la empresa agroindustrial Pomalca, bueno, son las siguientes que van desde 0.07 hasta el 0.22. Bueno, en el año 2020 estas acciones fueron de 0.7 porque empezó la pandemia. Bueno, en el 2021 la pandemia, ya estaban acostumbrados a la pandemia y fue las acciones subiendo poco a poco hasta que en el 2022 se elevó en 0.2 por el Reactiva Perú.
para el 2023 ya estaban las acciones estables y económicamente el PLU estaba bien, pero para el 2024 por la políticamente de los presidentes, por las relaciones políticas, fue en declive. Bueno, después de esto, estas cinco años, las acciones, hemos hecho una regresión lineal simple para proyectar las acciones en corto plazo, mediano y largo plazo. Bueno, para el corto plazo fueron del año 2025-2026. La empresa agroindustrial Pomalca planea aumentar su producción de azúcar en un 16%. Y este crecimiento se va también a lograr mediante la modernización de las instalaciones, expansión del área de cultivo y mejora de eficiencia operativa. Bueno, para el mediano plazo, que es entre 2027 y 2028, Pomalca espera el crecimiento sostenido de la producción de azúcar, aumentando un 6% anual debido a la demanda del azúcar, la cual va a generar hasta un 0.56 de las acciones en aumento. Y para el largo plazo, que es entre el 2029 a 2031, se espera que la empresa Pomalca experimente un crecimiento más lento que lo anterior, que es aproximadamente de un 4% anual, debido a la maduración del mercado y la competencia. Y también planean centrarse en mejorar su sostenibilidad ambiental, social, reduciendo y mejorando su imagen corporativa. También podrían invertir en nuevas tecnologías para mejorar eficiencia operativa y nuevos productos. Mi nombre es Marcelo Huiza y a continuación explicaré lo que es el análisis de la posición financiera de la empresa Pomalca frente al año 2024. En lo que respecta a los ratios de liquidez, la empresa enfrenta graves problemas de liquidez con una liquidez general de 0.962, lo cual indica que sus activos corrientes no son suficientes para cubrir sus pasivos corrientes. Su capital de trabajo negativo es de 6.473.000 soles, lo cual evidencia también una falta de efectivo para financiar sus operaciones, pudiendo cubrir solo el 77.2% de sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Continuando con los ratios de deuda, la empresa presenta una deuda que equivale a 0.989 veces el capital de los accionistas, con el 49.7% de sus activos financiados a través de deudas. Esto sugiere una alta dependencia del financiamiento externo, lo cual incrementa el riesgo financiero de si la empresa tiene dificultades para generar ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones. En lo que respecta a los ratios de actividad, la empresa reportó ventas de 58.4 millones de soles, un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, su utilidad neta se redujo significativamente en 0.936 millones de soles frente a los 3.39 millones de soles del año anterior. Finalmente, en los ratios de rentabilidad, la rentabilidad de la empresa es limitada, con un margen de ingreso sobre costos del 41.05% y una ganancia operativa del 7.37% después de costos. Por otra parte, también se obtuvo que el ROA es de 0.26%, el ROE se sitúa en 0.51% y un poder adquisitivo de 0.87%. Finalmente, en conclusiones, encontramos dos que destacan, las cuales se explican a través de que la empresa agroindustrial Pomalca muestra una mayor dependencia de la deuda en comparación con agroindustrial Laredo, lo que puede indicar una estrategia de crecimiento más agresiva y orientada a la expansión, pero también conlleva un mayor riesgo financiero. Laredo, por su parte, mantiene una estructura de capital más equilibrada y conservadora, con menor apalancamiento, lo que sugiere una postura más cautelosa y enfocada en la estabilidad financiera a largo plazo. A su vez también la empresa Pomalca muestra una mayor dependencia de la deuda en comparación con la industria agroindustrial peruana, lo que puede indicar una estrategia de crecimiento más agresiva, pero también un mayor riesgo financiero. La industria en general mantiene una estructura de capital más equilibrada y conservadora, minimizando riesgos financieros y buscando la estabilidad a largo plazo. Gracias.